Que Dios te bendiga mucho. Bendito sea el Padre que nos concede nuevamente una oportunidad de compartir un mensaje. El que he titulado para esta oportunidad se llama Metodología Incomprensible. Y es que a nosotros a veces nos parece incomprensible las directrices del Señor para el asumir, el responder frente a las situaciones cotidianas que se nos presentan, frente a los problemas, frente a las relaciones con las personas, frente a cualquier contexto que nos corresponde vivir a lo largo de nuestra corta o larga historia. Por ejemplo, imagínense lo que pensó Josué o por qué Josué asumió esa metodología incomprensible que el Señor le entrega. Josué tiene 40 años en el desierto, recibe la orden de cruzar con el pueblo y conquistar la tierra prometida, porque iba a conquistarla, porque tenía que vencer a los pueblos moradores de esa tierra prometida. Y entonces, cuando cruza el Jordán, con el prodigio milagroso de que el Señor al momento en que los sacerdotes pisaron con el arca del pacto, el Jordán, las aguas se separaron y el pueblo cruzó en seco. Pero después de eso, después de ese prodigio, nada más y nada menos que se encuentran a la primera ciudad. El primer desafío era la imponente ciudad de Jericó, con sus murallas de 12 metros de altura y más de 4 metros de ancho. Tan anchas eran esas murallas que vivía gente en las murallas, como de hecho vivía Rahab. 12 metros de altura en promedio, dicen los estudios, que medían esas murallas. Qué imponente edificación, qué impresionante con respecto a un pueblo que venía de estar en el desierto, no vagar, de estar en el desierto 40 años y vivía en tiendas. Qué desafío tan grande. Pero ¿cuál fue la metodología que Dios le dice a Josué que debía aplicar para destruir a Jericó, para tomarla por asalto y sellar la primera victoria? Nada más y nada menos que le dice que durante 7 días tenía que, al principio, en los 6 primeros días, debía darle una vuelta a la ciudad. Y para esa vuelta iba a poner a los hombres armados al frente, a los sacerdotes con el arca del pacto detrás, junto con 7 sacerdotes con trompetas que iban a tocar de manera continua, y al pueblo silente, en silencio, en la parte trasera, en la retaguardia. Iban cada uno de los primeros 6 días, daban una vuelta tocando las trompetas y regresaban. Y el 7º día iban a dar 7 vueltas haciendo lo mismo, y al final, en la 7ª vuelta, el pueblo iba a glorificar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué ingeniero, qué mente brillante podría imaginarse que con 13 vueltas, el sonido de 7 trompetas, un pueblo armado, el arca del pacto y un pueblo silente, que al final le daba la gloria a Dios, iban a derribarse esas murallas? Esa metodología incomprensible del Señor siempre es eficaz, porque no es una metodología que depende en sí misma, en lo que se hace, sino en la fe que se pone, en la obediencia que se manifiesta ante lo que la palabra de Dios establece. ¿Es que acaso cuando uno tiene un problema matrimonial con unos hijos, qué tiene que ver la oración con eso? Es la fe que se pone en orar para entender que estamos presentando delante del Señor todas nuestras cargas, estamos echando nuestra ansiedad delante de Él, porque tenemos una confianza plena que esa metodología, aunque es incomprensible, verdaderamente es eficaz, porque estamos con nuestra obediencia manifestada de manera práctica, entregándole al Señor el papel protagónico de lo que está pasando. Dios es un experto en manifestar una metodología incomprensible, pero que es eficaz, porque nuestra fe activa su poder. Nuestra confianza en Él cede el testigo para que sea Dios el protagonista, y el que, al igual que en la última vuelta, sea el nombre glorificado. Porque ellos al final, gloria a Dios por esa vuelta número 13, y se cayeron las murallas y entraron y conquistaron. ¿O es que acaso no es incomprensible que Dios te diga que ante
tus enemigos, ores, que ames a tus enemigos, que si tienen hambre les dé de comer, que si tienen sed les des de beber. ¿Cuántas metodologías incomprensibles no están en la palabra? Como por ejemplo, a Gedeón, que al final de tener una fuerza de 10,000 hombres, el Señor lo hizo que se quedara con 300. Y con esos 300 hombres subiera a las colinas que rodeaban al ejército enemigo y encendieran unas teas. Y desde arriba, con esas teas encendidas y con la espada en la mano derecha, glorificaran al nombre de Dios. Y esto trajera como resultado semejante tumulto y desorganización en el ejército enemigo, y estos se mataran unos con otros. ¿O es que acaso no es una metodología incomprensible lo que hizo Josafat, que yendo a enfrentar un ejército que lo superaba en una relación de 10-1, iba adorando y adorando el nombre de Dios, se encontró cuando llegó al campo de batalla que todos sus enemigos se habían destruido unos con otros? El Señor plantea para nosotros a través de su palabra muchas veces metodologías que nos parecen incomprensibles. El ayuno parece una metodología incomprensible, la oración lo es, la vigilia lo es, la meditación de la palabra lo es, el estudio de la palabra a veces nos parece incomprensible, pero lo que yo te quiero dejar sentado en esta mañana es que la metodología de Dios, aunque te parezca incomprensible, es la más eficaz, porque a través de la fe manifestada con tu obediencia a lo que la palabra te plantea para el vivir el día a día, es que vas a ceder todos los imposibles, todas las cargas, todas las ansiedades que tú puedas tener a las manos del Dios Todopoderoso en quien has confiado. Y es su poder, es su gracia, es su amor, es su presencia maravillosa la que siempre, siempre tiene el control y la que va a entender que tú has rendido tu fe verdaderamente para que sea el Dios Todopoderoso, el maravilloso, el eterno, el gran, el creador, el Jehová, el que nunca perdió una batalla, el que nunca pierde el control, el que traiga una respuesta poderosa por tu fe. Toda metodología incomprensible de parte de Dios tiene que ser creída. Si estás viviendo un problema, ora. Si estás viviendo una situación, ayuna. Medita en la palabra y camina conforme a la palabra. Que no importa que a veces no entendamos, que no importa que a veces no comprendamos completamente lo que estamos viviendo, pero nunca lo vamos a hacer porque solamente el Señor maneja el escenario completo de nuestra vida y del universo en general. Y por eso sabemos que Él es fiel a su palabra, porque al final Él ha de responder, porque al final el Señor ha de manifestarse a tu favor, trayéndote una respuesta poderosa. Y así, como con esas 13 vueltas, como con ese grito final de gloria a Dios, se cayeron las murallas por la obediencia de ese pueblo ante esa metodología incomprensible, así, en la medida en que tú te aferres a lo que la palabra de Dios establece para tu vida, de igual manera Dios va a traer una respuesta poderosa, y las murallas que te separan de tu bendición y los imposibles que no te permiten avanzar y todo aquello que está entre tu bendición y tu vida ha de ser derribado por la mano poderosa de Dios, porque toda metodología de Dios, por incomprensible que parezca, es poderosamente efectiva. Que Dios te bendiga mucho y te permita compartir este mensaje con cualquier otra persona que consideres que necesita saberlo, que necesita conocerlo y que necesita tener una edificación particular en su vida. Que Dios te guarde, que en el nombre de Jesús las murallas de Jericó que están delante de ti se derriben por tu fe y por tu obediencia a la metodología incomprensible del Señor. Bendiciones.